Bueno, están avisando, buenas noches. Acá dice que están avisando a mis seguidorix que estamos en vivo. ¿Cómo están? ¿Cómo están todes? Espero que se vayan enganchando. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, Carlita, ¿cómo les va? Esperemos que se vaya enganchando gente. Buenas noches. Pongan corazones porque eso avisa a otras personas que estamos. Estoy sin ningún filtro. Estaba probando filtros, pero no me gustan. Todo sin filtro, como siempre. ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a hablar un poquito de ESI para adultos, ¿sí? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por engancharse. ESI para adultos es un proyecto que quiero mucho, que estoy llevando adelante ya hace muchos años, pero ahora le puse un nombre. Gracias, Carlita, hermosa, vos también, hermosa. Buenas, ¿cómo están? ¿Con ganas de compartir este vivo? Hola, Eli. Buenas noches. ¿Con ganas de hablar un poquito, un rato? Sí, hacía mucho que no hacía un vivo sola. Y bueno, volviendo. Semanas personales difíciles, pero y dándole lugar a lo difícil. Porque hay que darle lugar al malestar, al dolor y a lo difícil, pero también está bueno encontrarse con amigues y hablar un rato de cosas también muy importantes, ¿sí? ¿Cómo están? Yo les diría que me tendría que poner anteojos para ver todos los nombres. Hola, Charlie. Buenas noches. Acá acomodando todo. Bueno, hacía rato que quería hacer un vivo sobre ESI para adultos. Hice uno el año pasado cuando tenía Hola Vale, mi programa en Facebook de salud mental para todos. La verdad que tengo ganas de volver con el salud mental para todos, pero no me dan los tiempos y no me dan las cargas. Hola, Lunita, ahora por Instagram. Acá con mi gatito, Pushín, que es un santito, o un diablito, las dos cosas. Bueno, y acá, por Instagram, vamos a hablar un poquito de ESI. Vamos a hablar de lo que nos toca para las personas adultas. Hola, Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amiga querida? Gracias por estar. Bueno, un montón de gente que se va sumando. Bueno, gracias por estar. Bueno, ¿qué es esto de ESI para adultos? ¿Por qué surge y por qué me surge la idea de ponerle también ese nombre? Hola, te conocí en el vivo que hice con Viole. Sí, hermoso vivo, precioso. Después me quedé pensando en las preguntas de Viole, qué era para mí el amor. Y después, pensando qué es para mí el amor, en buena medida es que me hagan reír y hacer reír a las personas. ¡Wow! ¡Cuánta gente! ¡Qué bueno! Cristina. Besotes, gracias, Charlie, gracias. Gigi, Cristina de Z, genia, nos vemos la semana que viene. Sí, nos vemos la semana que viene en UTN. Bueno, aquí estamos. ¿Por qué se me ocurrió llamar ESI para adultos a este proyecto que de alguna manera vengo llevando adelante hace muchos años? Yo como psicóloga, educadora popular, trabajo y con perspectiva de géneros también hace mucho tiempo, trabajo educación sexual integral antes de que existiera la ley, ¿sí? La ley 26150 del año 2006. Hola, Anita Yu. Y como muchas y muchos de nosotros venimos trabajando estas temáticas. Han cambiado mucho. Hemos ganado muchos derechos, hemos conquistado y luchado muchísimo por nuestros derechos. Y yo les quiero contar, a ver, voy a poner mudo esto. Ahí está.
les quiero contar que cuando empecé a trabajar educación sexual, empezamos trabajando en talleres en escuelas, ante el pedido desesperado, de les adultes. Hola, Cata Bahía hermosa. Pedido desesperado de les adultes para que hablemos de sexualidad con les jóvenes, con adolescentes, y empecé trabajando en el Normal 7 de la ciudad de Buenos Aires, cuando era residente de promoción y educación para la salud. En distintos servicios hospitalarios, salas de espera. En aquella época contábamos con un pene de madera y preservativos. El pene como único elemento corporal, ¿no? ¿Y con qué temas empezamos a trabajar? Con patologías, con prevención de infecciones de salud sexual. Empezamos trabajando con prevención de los embarazos. Nos llamaban para eso. En aquella época, incluso antes de la ESI, teníamos que hacer firmar un consentimiento familiar para que pudiéramos dar esas charlas. O sea, ha corrido mucha agua bajo el puente. Nosotras, trabajando, y los equipos que formaba, trabajábamos perspectiva de género ya en aquellos momentos, e incorporábamos las temáticas de género. En la medida que podíamos, íbamos ampliando el tema, pero no nos llamaban para eso. ¿Qué es lo que fue pasando a lo largo del tiempo? A lo largo del tiempo yo fui visualizando fuertemente que los estereotipos de género y las dificultades para hablar de sexualidad sí aparecen y aparecían en los adolescentes de la época y siguen apareciendo actualmente. Extraño muchísimo en esta época el hecho de estar en el territorio y en las escuelas y en distintos lugares laburando estos temas. Yo necesito el territorio fuertemente. Pero ¿qué era lo que iba viendo, no? Una que es como educadora popular y grupalista ve toda la escena y empezás a ver que les docentes, que les padres, sadres, familias, les decían a les hijes o a les jóvenes, bueno, acérquense a escuchar, y les adultos miraban, escuchaban, permanecían en silencio frente a la info que íbamos brindando, compartiendo, co-construyendo con los adolescentes. Y a mí esas caras me hacían tanta pregunta. Con el tiempo, con la conquista y la sanción de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, que les pido la lean, porque es maravillosa, hay cosas que hay que actualizar, por supuesto, para formar y construir una ESI transfeminista, no binaria, descolonial. Hay que profundizar y continuar trabajando en esa línea. ¿Qué es lo que fui viendo? Una enorme inquietud de las personas adultas respecto al tema de la sexualidad. También, con el avance de los tiempos, trabajé muchísimo en la ESI en el sentido de incorporar la temática en los programas académicos, en los programas escolares, en los programas del secundario. Pero, ¿qué era lo que iba viendo? Que con la profesionalización, si se quiere, y el tecnicismo, se iba perdiendo el erotismo. Con esto de incorporar la ESI de manera transversal a todas las currículas, que es algo que estamos haciendo, que laburo un montón en eso y me encanta, empecé a sentir que un poco la erótica se perdía. Entonces, digo, ¿qué pasa con el sexo y el erotismo? Hablábamos de violencia y seguimos hablando de la prevención de la violencia y también en la incorporación de las cuestiones de géneros en plural en los programas. Pero empecé a sentir que el erotismo, que el concepto de sexo, se nos iba licuando. Y digo, ¿qué está pasando que no estamos hablando de sexo? Y me empecé a formar en sexología, ¿sí? Tal vez no para ejercer como sexóloga, pero para tener más información sobre prácticas sexuales. Entonces, en esa mirada política y en esa mirada territorial, incorporar un poco temas de sexología, un día digo,
pero vamos por ese y para adultos. Tengo hijas, una hija de 11 años que particularmente me pregunta muchas cosas que a veces no sé muy bien cómo responder, ¿eh? No estoy fuera de nada, soy parte de... Entonces de repente mi hija me habla de otra manera. Tiene las cuestiones de géneros muchísimo más ágiles de las que yo las tuve en su época de menstruación. Se habla de una manera, hoy es el Día Mundial de la Higiene Menstrual y además de la salud de las mujeres, de la salud feminista. Y bueno, a ver, les adultes. Empecé a recordar la educación sexual que yo tuve, empecé a recordar el colegio de monjas al que fui, cuando me decían que no teníamos que usar preservativo porque tirábamos vidas si tirábamos el preservativo. Cuando me pasaban el grito silencioso, que era un video apócrifo en contra del aborto. Y digo, ¿qué marcas me habrá dejado a mí? ¿Cómo fue mi vida, mi erótica? Bueno, incluso como los psicólogos y psicoanalistas muchas veces nos olvidamos del campo del cuerpo y de la sexualidad en nuestras prácticas, lo cual es tremendo porque el psicoanálisis se funda justamente todo lo contrario, ¿no? Con la sexualidad como eje vital. Entonces digo, no, les adultos tenemos que abrir este campo, tenemos que hacernos preguntas, tenemos que compartir, tenemos que manifestar lo que no sabemos. Y creo que nos falta un montón. A mí, en mis charlas y talleres, todo el mundo me dice de la fe y la confianza que le tienen las nuevas generaciones, que ya vienen transformadas. Y yo digo, ¿y los adultos no podemos hacer nada? Ya estamos de vuelta, ya está, ya fue. La cantidad de mujeres cis que he conocido, adultas mayores, que han pasado por partos, que son abuelas y no conocen su vulva. La cantidad de personas que no se animan a hablar de orgasmos. La cantidad de personas que sienten que no tienen derecho a disfrutar porque están sobrecargadas y porque no se han habilitado jamás para ello. La cantidad de personas que sienten que el sexo es sucio, malo, pecaminoso. La cantidad de personas que no conocen su cuerpo. Y pienso a la sexualidad y a la erótica no solo en términos de prácticas sexuales, sino en términos de energía vital, ¿no? Entonces, en ese sentido pensé, y con la inspiración de una compañera, colega, Patricia, que me dice, tenés que hacer un seminario sobre esto. Bueno, empezó un seminario que hago con mucho cariño y que vamos a estar dando con la red de psicólogos feministas a partir del sábado del que viene. Entonces yo la primera pregunta que les hago a las personas que están acá, y ahora quiero hablar con ustedes, es ¿qué educación sexual han tenido en sus vidas, en sus adolescencias, en sus infancias? ¿Qué ideas, a partir de cuándo o qué medios han tenido y recopilado esa información? Sí, les pregunto, abrámoslo. Todas las personas que están acá escuchando ahora, ¿qué educación sexual han tenido? ¿Qué han escuchado? ¿Qué les han transmitido? Sobre diversidad sexual, pero ni se nos ocurría hablar, ¿no? Ni a nadie se le ocurría transmitir absolutamente nada de esto. Entonces, quiero que me cuenten ustedes. Sí, porque yo soy re interactiva, ¿no? Más que doy la charla y además siempre digo que a mí me canso de escucharme. Así que bueno, ¿qué educación sexual han tenido las personas que están acá? Yo les cuento en las charlas que doy. Aparecen muchas cuestiones ligadas a las amistades, muchas cuestiones ligadas a la pornografía, ¿sí? La pornografía hegemónica. Yo no soy una persona antiporno, sino que soy una persona que trata de no cancelar, de abrir y de dialogar sobre esta info. Ninguna, dice Cristina de Z. Nos pasaban un video de Johnson & Johnson, sí era un tabú. El video de la toallita de Johnson & Johnson, tal cual, de las toallitas, y sacaban a los varones del aula, ¿no? Tal cual. Cristina, gracias. El silencio, dice Luna. La represión y el videíto de Johnson de las toallitas sacaban a los varones del aula.
En la escuela a la que yo fui, ni siquiera la toallita de Johnson & Johnson, nada. Todo eso estaba absolutamente prohibido, yo creo. En casa cero información, en la escuela solo el video de las toallitas, dicen por acá. Educación sexual a la que te criaste, dice Pat. Absolutamente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más les enseñaron? ¿Qué ideas de sexualidad? ¿Ideas positivas? ¿Ideas negativas? ¿Ligadas al pecado? ¿A una determinada moral sexual? La empresa, obviamente, Anita. La empresa de toallitas femeninas. Y hoy por hoy estamos hablando de justicia menstrual. Ustedes imaginen y vean todo lo que se ha transformado. Tengo 35 años y la educación sexual que tuve fue nula. Muchas ideas salían de la tele, ficciones o de charlas entre amigas, absolutamente. Daban una revistita que era una publi para las toallitas que eran carísimas e inaccesibles. El tema de la accesibilidad, yo voy a anotar, porque esto hace a un concepto que es el de justicia sexual y justicia erótica, ¿no? El tema del acceso a la información y al disfrute. Siempre direccionada a evitar el embarazo, claro. Te va a venir con el regalito. A mí me habían dicho que... A mis viejos les habían dicho, ay, ¿tenés hijas mujeres? Te van a venir con el regalito. Catalina dice, silencio, vergüenza en casa, burla, entre amiguetes, el desconocimiento sobre todo. Lo que se ve hoy es impensado, totalmente, ¿no? Yo ahí publiqué, hoy el Congreso está rojo, hoy la Casa de Gobierno está roja, porque estamos luchando por que haya higiene menstrual, justicia menstrual y visibilizar que las personas que menstruamos tengamos acceso a los productos de higiene, ¿no? Y a poder hablar y tener info y compartir. El día que me vino la menstruación, mis viejos les contaron a todos los familiares y me dieron plata, dice. Ni se podía nombrar, te vino Andrés, te hiciste señorita. ¿No? Esta cuestión de, ay... tabú total. Y la sexualidad como pecado. A mí me la enseñaron como pecado. 34 años y era prácticamente cero, ¿no? Acá los muchachos que también es importante que puedan expresar todas las personas, todos con sus diversidades sexogenéricas, colores, tamaños, figuras, formas. Un tema importante que aparece también en relación al disfrute de la sexualidad es la corporalidad. Y estoy gorda, no me animo a desnudarme. Nunca me vi desnuda, nunca me desnude, no tengo espejo para mirarme, ¿no? Hoy por hoy también esta es una variable de la cual hablamos fuertemente en el seminario. En Brasil había ese videíto de las toallitas, pero el escenario no era distinto, era como si no existiera la diversidad sexual. Educación para procrear, nada de placer, nada que tuviera que ver con el placer y el disfrute. Y ustedes dirán, en medio de la pandemia, esta mujer está hablando de disfrute con todo lo que estamos sufriendo. Sí, porque es una posición... No es que a mí la tenga reclara, también es un trabajo que hago conmigo misma, que tiene que ver con las pasiones alegres, que tiene que ver con la transformación, la energía para revolucionarlo todo. Ya unas cuantas feministas venimos y vienen hablando de esto hace muchos años, incluso ancestras desde la antigüedad, de la potencia que tiene la sexualidad y la erótica para la transformación social. La disociación del erotismo y de la sexualidad respecto de nuestras vidas es algo que tiene que ver con los últimos momentos de nuestra historia, con la modernidad misma. En otros momentos históricos, bueno, por algo existieron las brujas, ¿no? Las diosas, las deidades, donde las religiones antiguas confluían absolutamente los campos de revolución, de política y de sexualidad. La disociación entre estos aspectos es parte de la maquinaria capitalista, parte de la maquinaria neoliberal. Tal vez a diferencia de otras propuestas que ustedes pueden ver en las redes sociales,
sobre sexualidad, no solo trabajo prácticas sexuales, no solo hablo de respuesta sexual, de ansiedad y autoestima sexual, de coitocentrismo, ¿no? Esto de que el coito se ha transformado en la modernidad como el modo hegemónico de ejercicio de la sexualidad y tiene un fin político que es reproductivo y productivo en el sistema capitalista. Mi propuesta es pensar a las prácticas sexuales totalmente ligadas a las condiciones históricas y políticas de nuestra época, con un firme compromiso de revolución y no reproducción de este orden. Lo digo con toda claridad, porque es mi posicionamiento, ¿no? Es un posicionamiento transfeminista y ético en ese sentido. Y ahí yo les pregunto a ustedes, además de la educación sexual que han tenido, ¿qué preguntas tienen hoy? ¿Qué preguntas tienen hoy respecto al campo de la sexualidad? Hoy hablaba con algunas amigas al respecto de esto. ¿Qué preguntas podemos compartir en este espacio? ¿Qué les parece? Hay gente que a mí me pregunta, las charlas que vos das, ¿son para todas las edades? Por supuesto, esa es la idea. ¿Son para todos los géneros? Esa es la idea. Es que sean amplias, porque la idea es que sea un espacio para compartir y aprender entre todos. Yo no tengo el saber, sino que el saber es una construcción, también es un posicionamiento sobre eso. Cuéntenme, ¿qué preguntas tienen hoy por hoy o comentarios sobre la sexualidad o dudas en pandemia, que además nos vinculamos a través de las redes y el sexo a través de las redes y todo lo que eso conlleva, ¿no? ¿Tienen preguntas, dudas, cuestiones que han quedado ahí coaguladas respecto al campo de la sexualidad? Cosas que les pesen, cosas que disfruten. Cuéntenme. Si tienen ganas, por supuesto. Así no hablo yo todo el tiempo, la señora que sabe. ¿Por qué sigue siendo tan difícil el encuentro sexual heterosexual? A ver, Anita, ¿en qué sentido te parece que es difícil el encuentro sexual heterosexual? Hoy yo posteaba, hay una autora que es muy interesante que se llama Laura Damonti, que habla de brecha orgásmica, y esto se viene investigando hace mucho tiempo, ¿no? Que es la dificultad que tiene muchas veces, que tiene el encuentro sexual entre personas heterosexuales y personas heterosis, mujeres heterosis, en relación a llegar al orgasmo, ¿no? Además como fin último, también se ha ubicado como una cuestión hegemónica, pero que existe una brecha en el disfrute. Nuestra educación sexual es muy atravesada por la religión católica, totalmente, ¿no? ¿Y por qué todavía sigue siendo tan complejo el encuentro? ¿Y qué pasa con nuestras corporalidades? Cuando posteo cuestiones y hablo de brecha orgásmica, y que para muchas es más fácil llegar al orgasmo a través de la masturbación o a través del encuentro con otras femineidades y no con varones. Y que esto es responsabilidad. En general, lo primero que se ubica es que la responsabilidad es de los varones, que no saben, que no te la hacen pasar bien. Y acá yo abro la pregunta, ¿es siempre responsabilidad de un otro? ¿O nosotras también tenemos que apropiarnos de nuestra corporalidad y empezar a hablar de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de por acá sí, por acá no, que haya una mayor comunicación e intercambio, ¿no? A ver, creo que corremos el riesgo de pensar que solo el encuentro sexual es complicado cuando todos lo son, más allá de las complejidades políticas que afectan a cada cama. No sé si habrá algún encuentro, dice, bueno, me parece que lo que está diciendo acá, no quiero que se me vaya, compañere, la persona que lo está diciendo, es cierto. Troncoso. Tendría que ponerme los anteojos, ¿no? Yo me hago la canchera, la no sé qué, la millennial, pero no veo nada.
Me voy a poner los anteojos para leer sus comentarios. Me parece, ahí vino la intelectual virginiana, no lo puedo evitar. Forma parte de un encuentro vincular. Absolutamente. El encuentro vincular y las vinculaciones son complejas y en el marco del patriarcado todavía siguen siendo desiguales. Me parece que tenemos que trabajar todas las personas con perspectiva de géneros estas cuestiones. Tenemos que seguir esperando que los varones sepan sobre nuestra sexualidad y sobre nuestra corporalidad. Esto se esperó siempre de los varones, ¿no? Los ha ubicado en un lugar de hegemonía, pero también de muchas presiones. Abro a que nosotras conozcamos nuestro cuerpo, nuestras zonas de placer, de displacer, podemos hablar en el encuentro sexual y antes, ¿no? Y en la vincularidad sobre, bueno, por acá sí, por acá no. Poder dialogar y no estar esperando siempre que el otro sea el proveedor erótico, porque los varones no solo han sido los proveedores económicos, también han sido ubicados como los proveedores eróticos y nosotras, disculpen el binarismo, ¿sí? Desde un lugar de receptividad y expropiadas y pasivizadas del saber sobre nuestras corporalidades y sobre nuestra sexualidad. Entonces, abro a que de alguna manera seamos responsables de nuestros orgasmos también, ¿no? Así como cada vez nos vamos ubicando en un lugar de mayor potenciación en otros ámbitos. Pero siempre el disfrute queda de lado porque sufrimos, porque vivimos una vida injusta y no, primero tenemos que resolver otras cosas. Y yo invito a que la energía de la sexualidad sea parte de la energía revolucionaria. Religión católica, ni hablar. Corremos el riesgo de, bueno, lo que decían por allí. Claro, algún encuentro sexual sin complejidad. ¿Esperamos que haya una vida sin complejidad? ¿O vamos a tratar de ir resolviendo algo del orden de esos malestares, ir abriendo el campo de la negociación, del encuentro, del diálogo? Me gusta mucho, y ahí está Charlie también, compañero y compañere del grupo que tenemos en la Universidad de General Sarmiento de masculinidades críticas, y donde también me pregunto muchas cosas sobre las masculinidades, sobre ¿los varones conocen su sexualidad? Que hayan sido hegemónicos respecto de esto, ¿hace que conozcan su cuerpo? Más allá del pene, ¿no? Y de los requerimientos y las exigencias. La responsabilidad es un concepto súper complejo también, sí, pero por supuesto que es complejo, que no tiene que ver con la culpabilización, sino con poder apropiarnos, conocernos, querernos, porque hay muchas dificultades también en relación a la autoestima que se juegan en los encuentros con otros. ¿Por qué nos cuesta tanto manifestarle a nuestras parejas las fantasías sexuales que tenemos? ¿Y por qué les parece que nos cuesta tanto? No creo que nosotras, dice Cristina, a ver, no creo que nosotras reconstruimos esa parte nuestra y poder decir lo que nos gusta o sin sentirnos avergonzadas o juzgadas. Exactamente, ¿no? La importancia de desarmar los prejuicios sobre nosotras mismas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro goce, sobre nuestro disfrute, también da culpa. Históricamente hemos sido consideradas también putas. La que sabe es puta. Miren, les voy a contar. En tantos talleres que he hecho con adolescentes y con adultos también sobre la temática de sexualidad, cuando las chicas ponen bien un preservativo, cuando las chicas manifiestan que saben de sexualidad, todo el grupito de varones se ríe diciendo, uy, mira cómo sabe. Y esto no pasó hace 100 siglos, pasa hoy. Entonces, hay algo del saber sobre la sexualidad que para nosotras todavía sigue siendo desvalorizado. No hay un lugar valorado para una mujer que manifiesta su sexualidad, ¿no? Abiertamente. Entonces, el tema de perder los miedos a ser juzgadas,
y primero juzgadas por nosotras mismas, ¿no? Así que me parece fundamental. Es necesaria la comunicación de las partes. Se juega la química, las creencias, el peso del hombre, lo bueno que sea la cama, el tamaño, bueno, de todas esas cuestiones yo hablo. ¿No? El tema de si el tamaño, si no, es complejo, pero es complejo igual que en todos los temas humanos. No sé si es más complejo que otros temas, sino que es más tabú. Y hoy por hoy que tenemos una sobreinformación sobre ciertas formas de ejercicio de la sexualidad o ciertas prácticas, yo no sé hasta qué punto somos más libres. Una de mis hipótesis es que con información solo no basta, que es importante, que es fundamental tener buena info, pero si no reflexionamos, si no nos metemos en nuestra interioridad a sensibilizarnos sobre estas cuestiones, por más info que tengamos, hay algo que igual es obstáculo. Entonces, en tanto tecnicismo que empecé a notar muchas veces en las cuestiones de la ESI, donde se pierde la erótica, me di cuenta, o empecé a tener también una hipótesis, de que si no trabajamos sobre nuestra sexualidad es muy difícil que podamos transmitir esto a otras personas, por más info que tengamos. Ejemplo, el uso del preservativo. Es el ejemplo para mí por excelencia de que muchas veces tenemos info y por más que tengamos info, ¿se usa o no se usa? Entonces, muchas veces tenemos info, pero la info no es suficiente. Y la mujer también tiene que ser bueno en la cama. A veces me pregunto, ¿qué es ser bueno en la cama? Totalmente. Y ¿qué es ser buenos? ¿Qué es tener un buen desempeño? ¿O no tiene que ver básicamente con disfrutar de un buen momento, un momento que nos resulte piola, agradable, saludable? ¿Qué es ser buenos? Y acá, en esto que dice Arcano, Aromas y Alquimia, hay un concepto que es muy interesante, que también trabajo, que es el de ansiedad de rendimiento. Gran parte de las dificultades que tenemos en el encuentro sexual tiene que ver con la ansiedad. Tiene que ver con la ansiedad de ser buena, ser bueno, ser atractiva, y empezar a tener la cabeza más ahí que en el encuentro con otros. Tengo una frase hace muchos años que es que el capitalismo se nos metió en la cama. Sí, se metió de muchas maneras en la cama, se metió de muchas maneras en el sexo, pero también se metió en esto de construir al cuerpo como máquina orgásmica y eyaculatoria, ¿no? Tal vez pasamos de una idea de represión a una idea de producción de la sexualidad en unos niveles de exigencia que no permiten el disfrute. Tiene que ver con esta época neoliberal, tiene que ver con esta época en la cual somos más libres o más o menos, ¿no? Entonces, bueno, cantidad de eyaculaciones, cantidad de orgasmos, squirts, explosiones al estilo porno hegemónico, aclaro siempre esto, porque creo que hay muchas producciones diversas que explorar. Entonces, se trata de eso. Hoy por hoy se habla de coitocentrismo, ¿no? Esta cuestión de que la práctica hegemónica es la penetrativa. ¿No? El coito con penetración heterosexual, además, invisibilizando todo tipo de otras posibilidades. Entonces, también la sexualidad y la práctica sexual se circunscribe a un determinado momento evolutivo personal donde en otras etapas podés pasar a no tener tantas ganas, y algunas personas, ¿no?, de ese tipo de prácticas, y parece que la sexualidad se canceló. Se canceló nada. Seguimos siendo seres sexuales, somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos. Ya Freud lo decía en 1905, con 3 ensayos de la teoría sexual. Entonces, hay otras posibilidades para ampliar, para disfrutar, que tengan que ver con la piel, con una sexualidad que involucre a todo el ser.
¿no? Como una experiencia más trascendental que el mete y saca, como dicen algunas personas, ¿no? También me parece que esto es importante. Desarmar los tabúes de edad, ¿no? Bueno, las personas grandes, chau. ¿Saben la cantidad de mujeres que me han dicho, no, yo ya tengo telas de araña? ¿Telas de araña? ¿Dónde? ¿Por qué sentís eso? No quiere decir que estés obligada a ejercer la sexualidad de una determinada manera, sino abramos preguntas. ¿Tenés derecho al disfrute o no tenés derecho al disfrute? ¿No? Y con una visión de la sexualidad para mí más integral, para mí más ligada al encuentro con otros en intimidad. ¿Qué es ser buena en la cama? Ahí dicen, ¿no? Abro también a más preguntas y comentarios. Hay muchas cuestiones ligadas a la autoestima. Hay algunos conceptos hoy por hoy que hablan de autoestima sexual, ¿no? Bueno, ¿qué nos pasa en ese encuentro con otros? ¿Qué nos pasa en el encuentro con nosotros mismos? Ahí alguien me decía en una publicación que escuchó que psicoanalistas hablan de la masturbación todavía como patologizándola, ¿no? El autoerotismo. ¿Qué es el autoerotismo? El autoerotismo puede ser genital y el autoerotismo puede tener que ver con amar nuestra corporalidad de otra manera. En un mundo que es gordodiante, ¿no? En un mundo que todavía es racista. Amamos nuestra corporalidad tal como es, con sus características. Nos sentimos personas eróticas para nosotros mismos, insistiendo que el erotismo tiene que ver con una energía vital, ¿no? Y me parece importantísimo esto en estos momentos tan necropolíticos en el sentido en que la vida, y más de las personas vulnerabilizadas, cada vez pareciera que toma menos valor, y momentos de pandemia tan crudos. ¿Por qué no retomar la importancia de la vitalidad, de la potencia vital que tiene la sexualidad? Entonces, yo invito a poder reflexionar sobre todas estas cuestiones y sacar algunas conclusiones y algunas estrategias prácticas para pasarla mejor, ¿no? Para pasárnosla mejor. ¿Qué más tienen? No sé si tienen más preguntas. Hoy una amiga, Vale, me preguntaba sobre cómo hablar con adolescentes. Y yo creo que para hablar con otros primero tenemos que hablarnos a nosotros. Es como un paso previo. Si queremos hablar con otros, tenemos que hablarnos a nosotros. Tenemos que hacernos preguntas, tenemos que mirarnos, tenemos que ver nuestra historia, tenemos que ver nuestro cuerpo, tenemos que ver cuál es nuestra historia en relación al disfrute. ¿Cómo es la historia familiar en relación al disfrute? ¿Hubo lugar? Otra temática fundamental es la de la violencia. No solo, la violencia sexual, la violencia en general, ¿no? La violencia basada en la desigualdad de géneros. Algo que tomo también muy fuerte para trabajar es el cuestionamiento del binarismo sexual y el heterocisexismo. ¿Qué es el heterocisexismo? Creer que por naturaleza somos mujeres o varones y chau. Por naturaleza, nada. Somos una construcción permanente, somos un gerundio constante, como dice Marlene Guayar. Y desarmar la idea cis y heterocis de que la corporalidad, que existen solo dos términos y que no puede haber personas no binarias, personas, feminidades con pene, masculinidades con vulva, personas intersex, también con derecho a ser visibilizadas y, como dice la querida Viole Alegre, en la agenda emocional, ¿no? En la agenda emocional del amor y de la amistad. Una temática que tomo también, que la toma Paul Preciado muy bien en su obra Terrorismo Anal, es
sobre el ano. Hemos tenido tantas charlas sobre amigues, sobre el erotismo anal, ¿no? Como aquello abyecto y excluido. De las prácticas silenciado, ¿no? O tomado a risa. Pues todo esto tomado a risa desde un lugar de burla. Y bueno, ¿por qué ha quedado afuera? También tiene una connotación política e histórica. Y aquello que es, invito a hacer puentes, ¿no? Entre aquello que es político, histórico, económico, social, que parece que está afuera, nos hace repercusión en lo íntimo, ¿no? Lo encarnamos en intimidad. Así que todas estas cuestiones yo invito a abrirlas, invito a hacernos preguntas, invito a vincular aquellas cuestiones que son sumamente íntimas, que nos hacen sufrir, a cuestiones sociales y a complejizar estos aspectos para liberarnos un poquito más. Creo que estamos en un momento para eso, creo que históricamente estamos abriendo al campo de preguntas, al campo de otras posibilidades que en otras épocas eran impensadas. Bueno, ¿quieren comentar algo más al respecto de esta temática? ¿Alguna inquietud? Algo que les haga ruido, además de por qué sigue siendo difícil, cómo resolvemos estas tensiones. Esto de no se podía, te vino Andrés. Me parece que ESI para adultos para mí es un campo enorme. Yo voy investigando, voy encuestando y me voy dando cuenta también de los modos alternativos y las rutas alternativas de información que vamos adquiriendo sobre la sexualidad. Y hoy les pregunto, ¿sí? Ya para ir un poquito cerrando, ¿cuál es el principal y cuál es la principal fuente hoy por hoy que tienen para explorar e investigar sobre la sexualidad? Son las redes, son las amistades. ¿Cuáles son las, hoy por hoy, fuentes que ustedes consideran de info? A ver, ¿qué dice acá la compañera? Todavía son temas que buscan las mujeres. ¿Cómo llevar a los hombres a que se interesen por estos temas? Que vengan a ver a un live, como siempre, el vistazo a la mayoría de mujeres. Sí, la mayoría de las personas que se acercan son femineidades. Y es interesante abrirlo también a los demás géneros, obviamente, pero a los varones a desarmar un poquito esto, abrir el campo de preguntas y abrir el campo de otras posibilidades, por supuesto, ¿no? No comandar siempre esa responsabilidad, parece... A ver, ¿qué dice? Yo tuve una mala experiencia en mis últimos encuentros sexuales y me cuesta mucho volver a abrirme. Quería saber si este tipo de estrategias puedo usar para volver a abrirme. Bueno, ¿qué estrategias? Hay que ver cuál es la situación, ¿no? En la que tuviste malas experiencias. ¿Y qué tipo de experiencias? Nuevamente, yo lo que recomiendo en estas situaciones es poder abrirnos con nosotras mismas y nosotras mismas, darnos lugar a ello, a explorar con nosotras mismas, a darnos espacios de disfrute propio. El cuarto propio, el lugar propio, no importa si tenés una casa chica, una casa grande o como sea, el espacio de la ducha, el espacio de mirarte al espejo, el espacio de hacerte un mimo con cosas que te gusten cotidianamente. Dar lugar a tu propia existencia como valiosa. Primero encontrémonos con nosotros mismos.
En colectiva, mejor, individualmente también, para compartir esto y compartir cuáles fueron tus experiencias difíciles y dolorosas con otros. Porque entre todos podemos ir construyendo respuestas, pero hay algo que es absolutamente íntimo que vos tenés también que ir revisando allí. Pequeños lugares o no tan pequeños, a veces lo pequeño no es pequeño, sino que es enorme, cotidianos, en los que vos sientas, y bueno, malas experiencias en encuentros. Bueno, ¿con qué han tenido que ver esas malas experiencias? E ir viendo y registrando vos, y esto, empezar a abrir el lugar para el mimo propio, ¿no? Las amistades. Mi fuente de info es mi propio cuerpo. Conocer mis límites y deseos. Mis fuentes son mis amigas, también trans, dice Vika. Y esta charla de hoy. Bueno, me parece súper importante las amistades, la fuente actual, las redes. Esto de poder encontrarnos con otros en esta pluralidad. Las fuentes de información. Algo que les quería, que hay dos conceptos y dos ideas que me parece que hoy son vitales y súper importantes, que son la de consentimiento y la de responsabilidad sexoafectiva, ¿no? La primera responsabilidad sexoafectiva creo que tiene que ver con nosotros mismos. Y esto no es un discurso individualista de New Age, tipo tú puedes. No, hoy estamos en un momento social, histórico y político que nos permite públicamente hacernos estas preguntas, individual y colectivamente. Y además, responsabilizarnos o ubicarnos en este lugar de apropiación, porque hemos sido expropiados históricamente de nuestros cuerpos y de nuestras posibilidades de disfrute, como potencia política. Y por otro lado, el consentimiento, esto de poder estar de acuerdo respecto de qué queremos y qué no. Y poder poner límites en determinadas situaciones en la medida en que podamos, poder manifestarlo, poder hablar. Y esto nos lleva a un encuentro con nuestra propia intimidad. Por eso yo digo, miren todo lo que tenemos como necesidad de trabajo propio, con otros también, social también, porque estamos hablando de política sexual, para poder abrirnos y disfrutar más. Yo invito al encuentro con ustedes mismos en este sentido. Siempre, y el ESI para adultos es un espacio colectivo también para compartir, para tener info, para compartir info, lo más rigurosa que podamos, pero al mismo tiempo hay un campo que es absolutamente singular y ser respetuosos de ese campo singular. Que somos cada uno de nosotros. ¿Y saben qué me fui dando cuenta? ¿Saben qué dan estos gestitos? Me fui dando cuenta en los últimos tiempos de la necesidad de ser un poco más compasivos con nosotros mismos, no tan exigentes y tan duros, ¿sí? En este sentido. Ahí tal vez podamos encontrar más amorosidad con nosotros y con lesotros. Bueno, me parece que la amistad acá, vamos a hacer un vivo pronto con Alexa Kremer y Dave Bontis sobre el valor político de la amistad en pandemia, es fundamental. No es un tema menor. Tiene una enorme jerarquía la colectividad y la amistad en este momento y también tiene que ver con la sexualidad. Bueno, ¿algo más que quieran preguntar? Si tienen ganas estamos a full con la red de psicólogos feministas, con este seminario que empieza el sábado 5, son 2 encuentros de 3 horas, súper intensivos, y con este estilo, ¿sí? Con un estilo de respeto, amorosidad e intercambio colectivo. Invito a todas las personas que tengan ganas para erradicar y
y tratar de erradicar las brechas en el disfrute. Y conocernos un poquito más y hacernos preguntas que nos conduzcan a una mayor satisfacción sexual en términos de prácticas y en términos de potencia vital, porque la sexualidad y la libido nos mueve y es política también. Y a mí me encanta la política y cruzarla con la práctica sexual. Con las prácticas sexuales abre un campo maravilloso que es mucho más increíble de lo que imaginamos. ¿Es complejo? Sí, por supuesto, todo es complejo. ¿Por qué creemos que la sexualidad es más compleja que otras cosas? Y porque todavía sigue siendo tabú. Todavía sigue siendo tabú. Y para cerrar yo les quiero decir algo que pienso. A veces me dicen que la sexualidad está sobrevalorada. Yo creo que lo que está sobrevalorado no es la sexualidad. Creo que sí, que las prácticas, creo que es un negocio enorme hablar hoy por hoy de ciertas cuestiones o vender aparatos, pero creo que más que sobrevalorada está a veces desjerarquizada en su potencia y su valor transformador y revolucionario. Yo invito a rejerarquizar la sexualidad como un ámbito vital, fundamental en todo lo que hacemos, porque no solo tiene que ver con prácticas concretas, sino que tiene que ver con la energía con la que nos levantamos todos los días, con cómo te habilitas a disfrutar. Con cómo te habilitas a disfrutar incluso de aquellas cosas que parecen pequeñas y cotidianas. Y creo mucho, firmemente en las revoluciones cotidianas. En aquellas cosas que hacemos todos los días para sentirnos un poco mejor y para mimarnos. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario al respecto. Pueden ver un montón de videos que yo hice el año pasado, ¿sí? En Salud Mental para Todes. Porque también, ojo, también la sexualidad es salud mental, ¿eh? No me olvido del campo de la salud mental, que siempre está disociado en la mente y el cuerpo. Bueno, rompamos el binarismo también en nuestros pensamientos. No hay disociación mente-cuerpo. Me parece que hay puentes, hay cruces y hay una enorme trama y constelaciones allí que es necesario volver a unir entre la mente, el cuerpo. Quien tenga incluso alguna visión o inquietud espiritual, bueno, me parece que hay cuestiones ligadas al campo de la espiritualidad, y lo dicen varias feministas, e históricamente ha estado bastante ligada a la espiritualidad y la sexualidad. También me parece una dimensión importante para traer. Creo que el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, el capacitismo, el viejismo y todas estas condicionantes han empobrecido enormemente nuestra sexualidad, empobrecido al máximo nuestra sexualidad. Entonces lo que vamos a hacer es unir, erotizar y reerotizar esa potencia que tenemos, y tengo mucha fe en las personas adultas también, no solo en las nuevas generaciones, para que podamos hacer reales estas transformaciones. Bueno, no sé si tienen algún comentario más. Yo cierro el vivo de hoy, queda grabado para quienes tengan ganas de verlo, de compartirlo. Seguramente lo voy a bajar y lo voy a poner en YouTube. Hola Paulita Rojas, ¿cómo estás? No sé si tienen dudas, inquietudes, comentarios. Nos vemos en el seminario, quienes quieran, y nos vamos a seguir viendo en las redes. Somos generaciones sin ESI y la necesitamos. Enorme tu reflexión. Somos generaciones sin ESI. Nací en dictadura, fui a un colegio de monjas, en un municipio gobernado por personas nefastas, con una familia tradicional. Bueno, también es un trabajo que hago conmigo misma, no estoy más allá del bien y del mal. Se abren preguntas, no es poco, que se abran preguntas
Y vamos a poder tener algunas respuestas. ¿Por qué no? Llegaste tarde, Paulita. Bueno, gracias. Sí, nos falta. Somos una generación, muchas que no hemos tenido esta posibilidad y démonos la posibilidad, por favor. ¿Sí? Respuestas. Yo lo único que les puedo decir hoy por hoy, que el camino a conocernos a nosotros mismos y a valorarnos a nosotros mismos ya es una enorme posibilidad de respuesta. Y a darnos 5 minutos diarios de disfrute en la medida que podamos, en lo que sea, ya es una enorme respuesta. Bueno, les mando un beso enorme. ¡Sos de Brasil! ¡Qué genia! Me encanta. Me va un montón de gente que es de distintos lugares. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos prontito, queda grabado. Besos a todos.